Hola, mi nombre es José Ignacio Garrote Moreno, soy médico de emergencias y en esta segunda charla vamos a hablar sobre el efecto del flujo continuo de oxígeno y la presión positiva en la RCP. Vamos a comenzar esta segunda charla hablando del efecto de la cardiocompresión sobre el pulmón de nuestro paciente. Con la cardiocompresión producimos un colapso alveolar y de la pequeña vía aérea. Cuanto más tiempo mantengamos la cardiocompresión sin una presión, mayor será el colapso que generamos en el pulmón de nuestro paciente. Cuando nosotros introducimos una presión en la vía aérea, generamos un colchón de aire que evita el colapso y recluta los alvéolos de nuestro paciente, a la vez que generamos un efecto positivo hemodinámico. Por tanto, cuanto antes introduzcamos una presión en la pequeña vía aérea, mejor para nuestro paciente porque en mejores condiciones estará el pulmón para intercambiar el oxígeno y el carbónico. Durante la RCP se produce el fenómeno de cierre de la pequeña vía aérea intratorácica. Esto está asociado con una reducción del volumen pulmonar durante la cardiocompresión. Este fenómeno se observó en una serie de pacientes en parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria, como mostramos en el estudio. Cuando se produce el colapso de la vía aérea, la presión alveolar negativa generada en la decompresión torácica no se transmite a la apertura de la vía aérea y no genera flujo inspiratorio, disminuyendo la ventilación y la oxigenación de nuestro paciente. Otro de los efectos de la ventilación y posterior cardiocompresión es la apertura y cierre de la pequeña vía aérea y los alvéolos. Con la ventilación producimos una apertura de la pequeña vía aérea y una insuflación de los alvéolos, que posteriormente con la cardiocompresión colapsamos. De esta manera producimos un daño en la membrana alveolocapilar con esta apertura y cierre y colapso de los alvéolos, la salida de proteínas y un edema agudo de pulmón no cardiogénico. Esto conlleva una caída de la compliance pulmonar con las compresiones torácicas. Debido a este daño, se produce un aumento del distrés respiratorio post-RCP y añadimos una complicación más al síndrome post-reperfusión. En el estudio que mostramos de Johnson, se observó cómo la mitad de los supervivientes iniciales del paro cardíaco extrahospitalario desarrollaron un distrés respiratorio en las 48 horas siguientes al ingreso hospitalario. Este distrés respiratorio se asoció con una mala evolución de los pacientes y un mayor consumo de recursos. Para estudiar el efecto del colchón de aire intratorácico, vamos a hacer un repaso de la bibliografía. El estudio de los mecanismos fisiopatológicos del flujo sanguíneo y las presiones intratorácicas producidas por el aire comienza para mí con este excelente trabajo experimental publicado en Circulation en 1980. Ya en aquella época, Ruykov concluye diciendo que el aire dentro de los pulmones durante la cardiocompresión tiene un efecto positivo a nivel hemodinámico. Pero vamos a ver cómo y por qué. En este trabajo se observa cómo la primera cardiocompresión después de la ventilación consigue mayor flujo carotidio y presión que el resto de las cardiocompresiones. Seguramente debido al aire que, dentro de los pulmones, transmite la presión intratorácica al corazón. Tras perder ese colchón de aire al salir por la boca del paciente con la primera cardiocompresión, el flujo carotidio cae y con las siguientes cardiocompresiones poco a poco aumenta ligeramente, como hemos visto en el estudio de Berg del 2001 en la primera presentación. A continuación, observamos cómo la presión que se transmite a la aorta y al esófago es la misma y cómo es más del doble en la primera cardiocompresión que en el resto. Quizás por el aire remanente en los pulmones. También vemos cómo las presiones son prácticamente las mismas en el ventrículo izquierdo, las arterias pulmonares y la aurícula derecha y la aorta intratorácica.
pero nos sorprende ver cómo la presión no se transmite de igual manera a las venas yugulares. Quizás porque están fuera del tórax. En este gráfico podemos observar cómo al ocluir la vía aérea después de la inspiración y mantener el aire en los pulmones, conseguimos aumentar el flujo carotidio y las presiones en las distintas cámaras y estructuras intratorácicas. En el siguiente gráfico, el de la derecha, vemos cómo manteniendo la presión intratorácica con la oclusión de la vía aérea, el flujo aórtico y carotidio es mayor que con la RCP convencional. Bueno, entonces podríamos sugerir que ante paro cardíaco lo primero que debemos hacer es cerrar la vía aérea del paciente antes de iniciar la cardiocompresión. No, por supuesto que no, no es así. Continuamos con el estudio. En el gráfico de la izquierda vemos que tras la oclusión de la vía aérea aumenta la presión intratorácica y se produce un incremento del flujo carotidio de 9 a 28 mililitros por minuto, 3 veces más. Podríamos pensar que este incremento de presión también se transmite al retorno venoso y producimos un flujo retrógrado de la sangre, comprometiendo la precarga del corazón. Bien, esto no ocurre así. Como vemos en el siguiente gráfico, el flujo yugular se produce únicamente en la decompresión. El incremento de presión transmitido a la yugular es muy pequeño comparado con la aorta. Esto es debido a la alta compliance de las venas intratorácicas y a las válvulas existentes en las venas. Para que lo entendáis mejor, en el momento de la cardiocompresión, la sangre queda retenida en el último segmento de la vena y se produce un gran acúmulo de la misma debido a la distensión de las venas. En el momento de la decompresión, toda esta sangre retenida por la válvula del último segmento afluye de forma brusca a las aurículas, permitiendo la precarga de forma normal. En el último gráfico que mostramos, vemos que durante la cardiocompresión, si retiramos paulativamente un catéter que hemos introducido previamente por la yugular interna, la presión captada por el catéter cae bruscamente cuando salimos del tórax. Este estudio nos muestra cómo la presión de la cardiocompresión se transmite a las distintas cámaras intratorácicas y no a las estructuras externas, que el flujo sanguíneo generado es siempre anterógrado, no comprometiendo la precarga, y es mayor con la presencia de aire dentro de los pulmones que sin el mismo. Estos resultados fueron corroborados en estudios posteriores por Laurent-Brochet. Seguimos con mecánica pulmonar en la RCP. La caja torácica durante la RCP no funciona igual que en respiración espontánea. Según el modelo de Ricardo Cordoli, debido a la decompresión se genera una presión intratorácica negativa de hasta menos 60 centímetros de agua. En el gráfico de la izquierda vemos cómo el volumen dinámico del pulmón se reduce durante las compresiones y cómo se recupera parte de este volumen al meter una PIP mediante un flujo continuo de oxígeno. En el siguiente gráfico vemos cómo al ventilar con AMBU disminuimos esa reducción de volumen y cómo al aumentar la PIP la reducimos aún más, al tiempo que contrarrestamos ligeramente la presión tan negativa intratorácica, sin comprometer la precarga. En la primera gráfica de la izquierda observamos cómo, añadiendo PIP, conseguimos incrementar la ventilación del espacio muerto, seguramente reclutando la pequeña vía aérea que ha quedado colapsada. También observamos cómo aumentamos la ventilación alveolar con un resucitador manual
y cómo la aumentamos aún más cuando aplicamos una PIP de 5. Finalmente, en la última columna vemos cómo la ventilación alveolar aumenta aún más al incrementar la PIP a 10 centímetros de agua, sin incrementar la ventilación del espacio muerto, ya que está completamente reclutada con la PIP de 5. En la gráfica de la derecha observamos cómo cuando usamos una PIP durante la RCP, al suspender las cardiocompresiones, el pulmón recupera rápidamente su volumen original, supuestamente por el efecto protector del colapso alveolar y de la pequeña vía aérea que tiene el uso de la PIP, preservando la capacidad residual funcional y la compliance pulmonar. En la última gráfica abajo a la derecha observamos cómo al suspender la PIP se produce una brusca limitación del flujo aéreo con las cardiocompresiones. Según este trabajo, con el flujo continuo de oxígeno o una PIP adecuada, se consigue un colchón de aire intratorácico que permite generar un flujo de aire gracias a las cardiocompresiones. Es importante entender la fisiología de la relación entre la ventilación y la hemodinámica durante la RCP. El cierre de la pequeña vía aérea tiene un importante efecto de reducción de unidades alveolares ventiladas durante la RCP. Este cierre limita la ventilación. Si nosotros aplicamos una pequeña presión mantenida en la vía aérea, podríamos evitar este colapso de la misma. Para saber cuál es la presión adecuada para mantenerla abierta, el capnograma podría ser de gran ayuda. Esto lo estudiamos en el modelo de Thiel cadáver. Este conserva las propiedades dinámicas y elásticas de los tejidos vivos, por lo que se puede convertir en el modelo de referencia para estudios en RCP, al menos en ventilación. En este trabajo, además de validar el modelo de Thiel cadáver, se define el concepto de presión de apertura de la pequeña vía aérea durante la RCP, el llamado Airway Open Index, observando cómo el flujo del aire aparece y desaparece al alcanzar esta presión de apertura durante la cardiocompresión, confirmando lo dicho hasta ahora. Esto, por tanto, abre nuevos horizontes en ventilación y oxigenación en la RCP. En los trabajos posteriores de este grupo se ratifica este índice de apertura de la pequeña vía aérea y se observa una relación entre la apertura de la pequeña vía aérea y el aumento de la capnografía. Pendientes de futuros estudios en pacientes reales, observamos cómo cuando se aplica una PIP suficiente se produce un aumento progresivo del end-tidal CO2, sin tener relación con la ROS, con la recuperación en la circulación espontánea. En la imagen vemos que la capnografía obtenida durante una RCP real con BICAR es de más de 40, con lo que durante la RCP podemos obtener dos aumentos de la capnografía, uno con la apertura de la pequeña vía aérea y otro con el ROS, que es aún superior al anterior. Todo esto corrobora el efecto del colchón producido con el flujo continuo de oxígeno y la ventilación alveolar asociada a la cardiocompresión. Pero entonces, ¿el flujo continuo de oxígeno oxigena realmente? Bueno, pues como observamos en este trabajo, vemos que el flujo continuo de oxígeno obtiene una excelente oxigenación durante los primeros minutos de RCP. Es la línea verde, incluso superior que con otros modelos. Por tanto, el flujo continuo de oxígeno es una alternativa simplificada a la ventilación mecánica, con efectos favorables en cuanto a la oxigenación y menos complicaciones. La supervivencia sin daño neurológico ajustado al alta hospitalaria fue mayor para los individuos que recibieron flujo continuo de oxígeno
que en los que se recibió ventilación inicial con bolsa, válvula, mascarilla. Además, la cardiocompresión mecánica combinada con el flujo continuo de oxígeno consiguió una adecuada ventilación y una significativamente mejor oxigenación y presión de perfusión coronaria que con la cardiocompresión mecánica combinada con el modo ventilatorio y PPV. ¿Por qué usar un solo nivel de presión, al menos en la fase inicial de la RCP? La utilización de un sistema de flujo continuo de oxígeno en el primer interviniente aporta seguridad evitando la hiperventilación. Además, es sencillo y práctico en los primeros 15 minutos de RCP, donde la oxigenación es fundamental. Después de este tiempo, la ventilación empieza a cobrar importancia, pero en los primeros minutos lo fundamental es la oxigenación de nuestro paciente. Además, evita la ventilación excesiva durante la RCP, lo cual es un error común, como se cita en el trabajo de Neil. Esta hiperventilación produce una disminución de la presión de la perfusión coronaria y un descenso en la supervivencia de estos pacientes. Además, una presión mantenida alta en la vía aérea tiene un efecto deletérea en la hemodinámica del mismo. Finalmente, la hipocapnia tiene un efecto vasopresor en las arterias cerebrales, reduciendo el flujo sanguíneo cerebral y ensombreciendo el pronóstico neurológico de nuestros pacientes. Para explicar el porqué de un sistema abierto con una válvula virtual, debemos de hablar del fenómeno de Lázaro. Como todos sabéis, el fenómeno de Lázaro se produce cuando a un paciente al que se le ha suspendido la RCP recupera la circulación de forma espontánea pasados 5 minutos de dejarlo tranquilo. Este fenómeno está relacionado con un acúmulo de presión intratorácica, quizás por un atrapamiento progresivo de aire. El mecanismo podría ser el atrapamiento de aire intratorácico de las ventilaciones producido por el colapso de la pequeña vía aérea durante la cardiocompresión. Por tanto, se produce un efecto valvular que permitiría la entrada de aire pero no la salida al cerrarse la vía aérea. Como hemos visto anteriormente, una presión excesiva intratorácica tiene efectos deletéreos en la hemodinámica y la supervivencia del paciente. Una presión baja mantenida con un sistema abierto como el que proponemos evita el colapso de la pequeña vía aérea y la sobrepresión producida al coincidir una ventilación con una cardiocompresión. De esta manera no producimos atrapamiento y disminuimos las posibilidades de aerosolización durante la RCP, como hemos visto en el vídeo anterior. Finalmente, trabajos muy recientes, publicados este año, en el 2020, corroboran que el flujo continuo de oxígeno consigue unos mejores niveles de oxigenación que la ventilación en modo IPPV, con menor daño pulmonar y cerebral, seguramente además disminuyendo la incidencia de distrés respiratorio post-RCP. Pero no solamente en adultos. En estos últimos trabajos presentados y publicados recientemente, en el 2019 en neonatos, se corroboran los resultados anteriores. El flujo continuo de oxígeno asociado a la cardiocompresión continua consigue una recuperación en la circulación espontánea más precoz, reduciendo significativamente la mortalidad y la administración de epinefrina, y mejorando la recuperación hemodinámica sistémica y local. 2. Aumenta significativamente el volumen tidal y la ventilación minuto, y por lo tanto el suministro de oxígeno alveolar. 3. Permite la ventilación pasiva durante la cardiocompresión continua, lo que hemos llamado la ventilación alveolar asociada a la cardiocompresión. Y 4. No aumenta los marcadores de lesión pulmonar o cerebral en comparación con el estándar actual. Todo ello nos hace pensar que la cardiocompresión continua y el flujo continuo de oxígeno
puede aumentar la supervivencia de nuestros pacientes. Para concluir, vamos a repasar las ventajas que tiene un sistema de flujo continuo de oxígeno como la VCAR, tanto para el soporte vital básico como para el inicio del soporte vital avanzado. En primer lugar, necesitamos un menor número de reanimadores al ser necesaria una sola persona para manejar la vía aérea. Es seguro en tiempos de COVID-19 y en consenso con las recomendaciones actuales, como hemos explicado en el vídeo anterior. Su colocación es inmediata, disminuyendo muchísimo el tiempo de hipoxia de nuestro paciente. Su simplicidad da lugar a un escaso margen de error y ser mucho más fácil de seguir por los reanimadores. La oxigenación que se produce es inmediata. En el soporte vital avanzado, además, compramos tiempo, quizás para pensar si el paciente es subsidiario de continuar la RCP, para completar el EPI de nuestros compañeros o para preparar el dispositivo de intubación de nuestro paciente. Permite cardiocompresión continua, con lo que obtenemos una mejor perfusión cardíaca y cerebral. Todo ello, además, con menos complicaciones, sin insuflación gástrica, menor daño pulmonar y otros riesgos asociados a las técnicas invasivas. Los resultados obtenidos con un flujo continuo de oxígeno son mejores cuanto antes se aplique el mismo. Por tanto, la VCAR es ideal en el primer interviniente. Muchas gracias.